¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Aquí se debate. Vamos a estar nuevamente conversando, debatiendo con 4 de los nuevos constituyentes, las personas que ustedes han elegido para que redacten una nueva constitución para Chile. Partimos presentándolos y vamos de inmediato a la conversación. Esta noche en Aquí se debate está el constituyente electo Benito Baranda, psicólogo y representante del Distrito 12 que corrió en el Pacto de Independientes por la nueva Constitución. Se suma Cristina Dorador. La bióloga y académica obtuvo un escaño por el Distrito 3, postulando en la lista Movimiento Independientes del Norte. En el panel también está Elisa Loncón. La lingüista y académica representará al pueblo mapuche en la Convención Constitucional. Cierra la mesa Arturo Zúñiga. El ingeniero comercial corrió por la UDI en la lista Vamos por Chile y representará al Distrito 9. Ahí están presentadas. Muy buenas noches, Benito, Cristina, Elisa, Arturo. ¿Cómo están? Buenas noches. 3 de ustedes aquí en Santiago presencialmente. Cristina nos está acompañando desde el norte a través del Zoom, así que les agradezco muchísimo que estén en el día de hoy con nosotros. Y vamos a empezar de inmediato la conversación. Quería plantear un tema que está en la agenda a partir del anuncio que ha hecho el presidente Piñera sobre el impulso al proyecto de ley de matrimonio igualitario y ver cómo eso también va a conversar con el trabajo de ustedes en la Constitución. Parto por una primera pregunta para definirnos y luego la conversación. Que levanten la mano quienes están a favor del matrimonio igualitario. Ya. Cristina, Benito, Elisa están a favor. Arturo no. Arturo, ¿por qué no a favor del matrimonio? No me gustaría partir dando mi opinión acerca de esto. ¿Por qué? Porque creo que el gran problema que se va a dar en la Convención Constituyente va a ser el rol que va a tener esta versus el rol que tiene nuestro Congreso Nacional. Y yo creo que lo que anunció ayer el presidente Sebastián Piñera es de exclusiva labor del Congreso Nacional. Y hoy día el Congreso Nacional tiene la cantidad de parlamentarios para aprobar este proyecto de ley, y creo que es muy bien que se haga de esa forma y que si hay mayoría este proyecto salga adelante. Pero creo que le hace un poco mal a la Convención en que nos metamos en cosas que son exclusivas de un Congreso Nacional, de mayorías que se renuevan cada 4 años, porque de lo contrario también cuando ellos de alguna forma opinen o incluso puedan votar, como lo hicieron hace 2 semanas, con algo tan importante como el voto obligatorio, nosotros tenemos que tener esa autoridad para poder decirles hasta acá. Y eso obviamente parte por casa. Ok. ¿Elisa? Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Sí. Porque creo que es una identidad, una de las tantas identidades que tiene este país y que no somos homogéneos, que hay que pluralizar. Nosotros como pueblo somos otras identidades que tenemos derecho, como tienen derecho los que de la diversidad sexual. Es congruente con los principios que me eligieron a mí como convencional. Entonces, apoyo esa idea, creo muy necesaria. ¿Cristina? Sí, yo también estoy de acuerdo, principalmente porque estamos en un momento crucial donde se va a escribir esta nueva Constitución desde la diversidad humana, y eso incluye también a todas las personas, digamos, sus formas de ser, ¿no? Y de amar, y por eso el matrimonio igualitario es muy importante, creo que ocurra, es una demanda de justicia, y además debería ir acompañado también de derechos filiativos para, digamos, que se concrete aún más esta igualdad. ¿Benito? Sí, yo comparto plenamente lo que ha dicho Elisa y Cristina, y creo que, a diferencia de lo que ha dicho Arturo, la Constitución sí tiene que ver, y es un tema también constitucional, porque en la Constitución tenemos que reconocer los distintos tipos de familia. No es una familia, son diferentes tipos de familia que tienen que ser reconocidas allí también, y que ya se han formado. Es una realidad, no podemos desconocer esa realidad. Precisamente a eso iba a llevar el tema, porque hoy día la Constitución dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Debe ir más allá? ¿Qué debería decir la Constitución acerca de la familia, acerca de la diversidad sexual, acerca del respeto a la libertad, por ejemplo, de las personas? ¿Cómo se imaginan ustedes que debería ser la Constitución en ese aspecto, Arturo? Yo creo que como está hoy día la Constitución, en donde reconoce que lo importante es la familia y no se pronuncia acerca de qué tipo de familia.
¿ya? Y eso le abre la puerta a que tengamos hoy día tramitándose un proyecto de que pueda avanzar en caso de que se apruebe y que tiene los votos para aprobarse, como lo entiendo. Y esa es la gracia de tener una constitución que deje abiertas ciertas cosas para que las mayorías periódicas que existan en nuestros congresos o que la gente vote por un gobierno determinado pueda obviamente modificar y tener un espacio de acción de acuerdo a ciertos cánones, que son, en este caso, respetar a la familia. ¿Mantendrías entonces, Arturo, lo que está actualmente en la Constitución? Yo mantendría el concepto de familia, dejando abierta la posibilidad de que cada Congreso determine qué tipo de familia es la que quiere nuestro país. ¿Alguien preferiría cambiar lo que está hoy día en la Constitución? Yo creo que lo que hay que hacer es ponerlo en plural, porque la familia y el espíritu, ¿no es cierto?, de esa Constitución fue reconocer un tipo de familia. Y la verdad es que hoy día tenemos muchas familias diversas y bueno, y por supuesto con el matrimonio igualitario lo vamos a reconocer legalmente. Entonces, yo creo que habría que ponerlo en plural. Yo ampliar el concepto para también incorporar la manera de concebir la familia en otras naciones. Las naciones originarias tienen otra idea de familia, que es la familia extendida, y hay que adecuarse a la realidad, creo. No podemos como fosilizar un concepto de familia, sino al tiempo en que nosotros estamos. Tenemos muchas realidades donde la familia es dirigida por los abuelos, fundamentalmente la familia originaria. Los abuelos determinan mucho en la crianza de los niños y si eso no está tipificado legalmente, aparecen situaciones muy arbitrarias. Muchos niños que están en el Sename los llevan al Sename porque no están con la mamá y el papá y están con la abuelita. Y eso no puede ser. O sea, los niños están más libres con sus abuelos, en su comunidad, en su cultura, que dentro del Sename. Entonces hay que hacer una actualización, hay que hacer una revisión de cuánto también se ha estrechado el concepto de familia, creo. Y hay una tarea larga. ¿Cristina? Sí, en la misma línea tenemos que reconocer toda la diversidad que existe en el país, también las múltiples formas de familia que también pueden existir. Y eso también, a propósito de lo que dice Elisa, es importante avanzar en el reconocimiento de los derechos, ¿cierto?, de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, porque eso también es importante en el concepto que estamos pensando de familia, ¿no?, de cuidado, del núcleo, sea de la forma que se complete, ¿cierto?, con esta marco plurinacional que es tan importante, un pluricultural también. Así que va a ser un gran desafío también en la convención, pero yo creo que tenemos que avanzar en este tema, obviamente. Sí, yo quería hacer un punto acerca de lo que mencionó Benito, de agregarle la S para que quede familia. Yo creo que eso no suma y puede restar, ¿ya? Porque hoy día se está tramitando este proyecto y según esa lógica ese proyecto sería inconstitucional. Y yo no creo que sea inconstitucional, yo creo que es constitucional. Pero si hoy día le queremos agregar la S para que ese tipo de proyectos pase, es decir, entonces hoy día este proyecto no pasa. Entonces por eso hay que tener cuidado con eso, debido a que por la mayoría que existe hoy día y por lo que está escrito en la Constitución, en mi opinión, constitucionalmente ese proyecto de ley no tiene ningún problema. Bueno, cuando se construyen las constituciones en general y tú vas a la Constitución, se ve también el espíritu que estuvo construyendo la Constitución. Y el espíritu que construyó la actual Constitución hablaba de un tipo de familia ya clásica. Y eso cambió. Y yo creo que, independiente y dejando de lado, ¿no es cierto?, la discusión legislativa, como tú bien señalabas, yo creo que uno tiene que reconocer esa diversidad de familias que hay en Chile y también, ¿no es cierto?, la diversidad cultural. Y sería bueno dejarlo estipulado en la Constitución o poner personas, a lo mejor cambiar las personas por familia, como lo tienen otras constituciones, ya, y evitarse. Pero yo considero que uno tiene que reconocer los tipos de hogares, familias, lo de los abuelos, ¿no es cierto?, en muchas realidades occidentales hoy día tiene una importancia muy grande en la familia extendida. Entonces yo creo que es preferible dejarlo así estipulado, como esos plural, diversos tipos de familia que tenemos en nuestro país. Quiero plantear otro tema que va a ser importante sin duda en la discusión que van a tener ustedes, que tiene que ver con los pueblos originarios. Por ejemplo, y les voy a pedir de nuevo que levanten la mano para hacer una primera división y luego podemos conversar y fundamentar. ¿Quién de ustedes estaría de acuerdo, por ejemplo, con definir a Chile como un Estado plurinacional y con autonomías dentro de él? ¿Estaría de acuerdo alguno de ustedes? ¿Benito? ¿Elisa? ¿Y Cristina? Elisa, ¿por qué un Estado plurinacional, que puede ser uno de los debates sin duda importantes que haya en la Constitución? Felei pulamia imanta fei pien fei muta incheta con un tefachi de un humeo, ya hay mi tefachi de un opinión tañipuche,
Tukuay mi tufa in shinta duam ni inta in norum ni alta ni in maputa in kimunta in kewon feimuta in shita con un lamien. Les digo que yo entré acá porque mi pueblo me eligió, parte de la gente que votó. Yo soy una vocera de un grupo, de un sector del pueblo mapuche. Tampoco soy una representante amplia así de que represento a todo el pueblo mapuche. Pero una de las razones por la cual a mí me nombraron es porque hay que hacer presente los derechos colectivos de las naciones originarias. La lengua, la tierra, la cultura, las identidades distintas que nosotros tenemos, el derecho a la autonomía y la libre determinación. Somos naciones preexistentes al Estado. Antes que Chile se formara, nosotros ya estábamos. ¿Y qué pasó? Por un proceso de colonialismo y de instalación del Estado se aplicó política genocida contra nosotros y perdimos derechos, perdimos autonomía, perdimos la autodeterminación, perdimos las tierras, nos empobrecieron, se ha perdido la lengua, el 10% hoy día está hablando de la lengua. Y nosotros tenemos una filosofía profunda, centrada en un pensamiento de respeto a la vida, de respeto a la naturaleza, de respeto a la diversidad. Y ese pensamiento es el que a nosotros nos mantiene vivos como pueblo. Entonces, esto, cuando hablamos de una nueva constitución, la constitución tiene que reconocer la pluralidad de naciones existentes. No puede ser que vamos a hacer una nueva constitución para nuevamente seguir oprimiendo a las primeras naciones. Somos naciones. Todas las naciones del mundo tienen los derechos que yo te menciono, están instalados en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Originarios de las Naciones Unidas, y otros instrumentos en el Convenio 169 de la OIT, y somos una realidad hoy día. Yo vivo como mapuche, yo pienso como mapuche, como lo hacen mis padres, mis abuelos y antepasados. Entonces, ¿cómo vamos a seguir negando esa realidad? Yo creo que por el bien de la condición humana, de la humanidad que requiere este sistema, haciéndonos cargo de la crisis de la democracia, haciéndonos cargo de la crisis generalizada de la sociedad, no solamente política, sino también ecológica, de salud y todo lo que estamos viviendo en pandemia, tenemos que hacer el cambio radical. Y ese es el cambio que yo les pido a la sociedad chilena. Pensemos de un modo distinto. Cristina, también dices que estabas de acuerdo con un Estado plurinacional con autonomía. ¿Cómo te imaginas eso en la práctica? ¿Qué significaría eso desde el Estado que tenemos hoy día, que es unitario, centralizado, etcétera? Primero, yo creo que es el reconocimiento de la existencia, que ya se ha reconocido por ley, pero falta también que eso llegue a las culturas. De partida, las territorialidades son muy importantes. No hay educación pluricultural ni menos reconocimiento a ese nivel plurinacional. Así que hay que avanzar, yo creo que en múltiples aspectos de salud, educación y tantos otros. Y también es una recuperación, porque también hay que hacer un trabajo fuerte de recuperación, porque ha habido mucha pérdida, no solamente de territorio, sino que también de modos de vida. Hay una, por ejemplo, por lo menos aquí en el norte de Chile, también el vinculado a las prácticas extractivistas, ha habido también una imposición y un cambio enorme en las formas de vivir de las personas que viven, por ejemplo, asociado a la cuenca del Salar de Atacama o a las cuencas también de salares del altiplano. O sea que hay muchas personas que son originarias, como bien se señalaba, antes de la existencia del Estado, incluso antes que esto se llamara Chile, porque esto también son territorios que fueron anexados después de una cruenta guerra, y eso no se ha reconocido en el tiempo. Al contrario, ha sido una historia negada, una historia invisibilizada, y que además el proceso de chilenización caló muy hondo en el norte de Chile, y todavía lamentablemente existen muchas diferencias, siendo que su origen es pluricultural, multinacional y también de inmigrantes. Así que es un tema fundamental que esté escrito en la Constitución. Chile, Chile, país plurinacional y pluricultural. ¿Arturo? Yo creo en un Chile unido. O sea, yo quiero que Chile sea un solo país, una sola nación, pero que respete todas las culturas. ¿Ya? Y eso significa de que si hay de parte de la sociedad civil alguien que quiera formar un colegio con pertinencia cultural de pueblo originario, en donde se enseñe la lengua, el mapudungún, en donde se pueda obviamente respetar las culturas, celebrar las tradiciones, obviamente tiene que haber un Estado que dé todas esas libertades y ayude en caso de que eso no pueda ser hecho por la sociedad civil, para que quienes quieran
que sus hijos mantengan esa tradición, lo hagan, ¿ya? Pero es muy distinto a crear dos naciones, dos países, que obviamente no, yo en mi opinión, no es lo que yo quiero representar. Elisa, quería Sí, yo le quisiera decir de que es un error pensar así, que esto se va a definir por la libertad que existe para todos, porque es un tema de derecho. Es un tema de derecho, por ejemplo, tú hablas español o castellano, yo hablo mapudungún, y el derecho nuestro que tiene que garantizar el Estado plurinacional son los derechos lingüísticos de los que hablan otra lengua. Y eso implica que exista toda una legislación que proteja ese derecho lingüístico para que los idiomas puedan desarrollarse y bueno, en el futuro ir a un programa como esto en mi lengua sería lo más enriquecedor y ese es un derecho que se tiene que garantizar. Segundo punto es que nosotros no estamos pensando en dividir Elisa, el país. Perdón, punto uno estoy de acuerdo. Ya, el segundo punto, no pensamos nosotros dividir el país cuando hablamos de los derechos de la libre determinación y el derecho a la autonomía. Cuando tú vas a España, te encuentras España, están los vascos, están los catalanes, están los gallegos, y ahí está España toda junta. Y si tú quieres andar por cualquiera de esos territorios, puedes vivir exactamente igual, no hay división, no hay frontera. El error que tiene la mentalidad chilena es que nosotros vamos a hacer límite o vamos a establecer frontera. No, es sin frontera, pero sí con derechos y con los derechos a determinar el futuro, porque lo que no puede ser es que otros sigan determinando el futuro mapuche. Te pongo un ejemplo en el Ministerio de Educación. No, si en el es Ministerio así, de Educación, Elisa, yo también estoy de personas acuerdo, no indígenas, pero para ministros mí un no Estado indígenas plurinacional deciden es sobre de nuestra muchas educación naciones. bilingüe. Somos nosotros quienes tenemos que decidir sobre el futuro de nuestras lenguas. ¿Y por qué nosotros no tener nuestros propios líderes, nuestros propios gobernantes que decidan el futuro mapuche? ¿Por qué la gente blanca tendría que seguir decidiendo por nosotros? No estoy planteando eso, Elisa. Tú eso es ahora autodeterminación. fuiste elegida. Eso es autodeterminación. Ese es el derecho que yo quiero que quede muy claro dentro de la Constitución, porque para eso me mandataron. Porque las naciones originarias tenemos derecho a la libre determinación. ¿Arturo? Elisa, yo creo que con lo que tú planteas no hay en desacuerdo con lo que yo planteo. Solamente que cuando uno dice Estado plurinacional, a mi entender es de muchas naciones. Y para mí eso obviamente es distinto a lo que tú estás planteando. Pero si tú dices que en ciertas zonas del país ustedes puedan presentarse para ser elegidos y ser representantes de su comunidad, es lo que tú estás haciendo hoy día y es algo muy bueno. Y ojalá que se replique en otras circunstancias y no solamente para este proceso constituyente. Pero eso no es romper la unidad de la nación chilena. Eso es garantizar los derechos de los diferentes. ¿Benito? Yo creo que el Estado plurinacional y pluricultural, multicultural, ¿no es cierto?, es un Estado que ya existe en Chile, lo que pasa es que no lo queremos reconocer. Existe, son distintas naciones que se mueven, ¿no es cierto? Tenemos naciones en el norte, naciones en el sur, y un reconocimiento de esa diversidad ya existente. Y no por ambicionar, ¿no es cierto?, un Estado unitario que no lo logramos, sino porque tendríamos que haber, ¿no es cierto?, aplacado con una fuerza brutal a todos los pueblos, más brutal de lo que lo hicimos. Bueno, esa riqueza que tienen esos pueblos tiene que ser reconocida. Y yo no lo veo como algo atentatorio, Arturo, a la unidad. La unidad se da en la diversidad. Bueno, ahí Cristina a lo mejor nos va a poder contar más profundamente desde su visión como científica, ¿no es cierto? Pero yo creo que se da en esa rica diversidad. Y por supuesto que eso genera nuevas tensiones. El ejemplo, ¿no es cierto?, la autonomía española genera nuevas tensiones, pero es mejor reconocer esas tensiones que negarlas y dejarlas en manos, por ejemplo, de la violencia entre los grupos, sino que tú las tienes que reconocer, valorarlas y aprender a trabajar juntos desde una unidad distinta, que es otro nivel de unidad, que es desde el reconocimiento de esa diversidad y no del aplacar esa diversidad. Y yo creo que eso, bueno, no lo logramos en Chile y las heridas de ese no lograrlo nos han causado mucho daño a nuestro país. ¿Cristina? O sea, no solo no lo logramos, sino que se profundizaron enormemente las desigualdades que ya existen a todo nivel, yendo más allá, ¿cierto?, del justo reconocimiento de los pueblos originarios. Ha habido una criminalización, ¿cierto?, de las justas demandas de distintos pueblos en Chile. Y eso es inaceptable, o sea, ya basta de ese tema. Que, por ejemplo, en el último discurso de ayer del presidente Piñera,
la única mención a regiones fue el conflicto en la Araucanía. Y eso es un poco hacia dónde va un poco las políticas actuales. Eso tiene que superarse. O sea, basta ya de esta criminalización a las personas. Y lo otro también desde el punto de vista de la diversidad. Lo que ha hecho este país unitario es una hipercentralización que ha negado a los territorios, ha negado a las personas, a los pueblos originarios y también a los habitantes de los distintos territorios. No se consideran los saberes locales, menos los saberes ancestrales para la toma de decisiones. Entonces ha habido una negación histórica del resto de la población y eso también no puede ser. Por eso el reconocer a Chile como un Estado plurinacional es un tremendo avance. Para seguir lo mismo, pero cambiando un poco el foco, y quiero seguir con Cristina, que ha hablado de avanzar hacia un post-extractivismo. Desde la Constitución, desde la pega que van a tener ustedes como constituyentes, ¿qué debería cambiar o qué debería dejarse igual en términos del modelo económico, por ejemplo, que propone la Constitución? Bueno, lo que se debería avanzar es reconocer en la Constitución un enfoque ecocéntrico. Eso quiere decir, ¿cierto?, que el centro de la discusión esté en la naturaleza. Nosotros tenemos un rol indisoluble, íntimo con la naturaleza como seres humanos. No es al revés, donde está escrita la Constitución actual y muchas otras constituciones, en que el ser humano es el centro, una constitución antropocéntrica. Y eso tiene también mucho sentido respecto a lo que decía Lisa, ¿no?, el respeto a la naturaleza. Porque si no respetamos la naturaleza de donde nosotros estamos, donde vivimos, donde nos relacionamos, ni siquiera podemos pensar en un país llamado Chile. Entonces, lo que ha hecho la economía actual ha sido horadar esa relación. La ha abusado a tal punto que el extractivismo, por ejemplo, las megas plantas de producción de salmones, la mega minería, la mega agricultura, ha hecho que se desplacen personas, genera desigualdad, genera contaminación, genera muchos efectos que son adversos a las personas. Por lo mismo, yo creo que acá hay límites, no todo es infinito, entonces tenemos que ya estar pensando cómo enfrentamos el Chile del futuro, de aquí a 30, 40, 50 años. Y por eso es importante esta discusión que se dé ahora. ¿Queremos seguir siendo un país extractivista donde no haya manufactura, donde no haya ningún otro tipo de beneficio a las personas? ¿O queremos potenciar el conocimiento, los saberes locales, los saberes ancestrales y desde ahí partir hacia el desarrollo de nuevas economías más sustentables y más duraderas en el tiempo? Porque si no, estamos comprometiendo, y literalmente estamos comprometiendo, el lugar donde van a vivir nuestras futuras generaciones, y tampoco se considera el contexto global. Estamos en una crisis global, una transición post-extractivista, comentando, ¿cierto?, el tema del cambio climático. O sea, y eso es algo crucial que tiene que incluirse en la nueva Constitución. ¿Arturo? Yo primero quisiera hacer de alguna forma una predefinición. Cuando nosotros hablamos de nación, lo que estamos hablando es de una comunidad con una organización política común, que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Bajo ese concepto es el que yo estoy en contra de un Estado plurinacional. Si plurinacional quiere decir otra cosa, que es como las que tú planteaste, Lisa, yo estoy absolutamente de acuerdo. De que obviamente se respete y se fomente unas culturas que han existido en nuestro país. Totalmente de acuerdo, ¿ya? Pero para mí un Estado plurinacional es otra cosa, que es lo que acabo de leer. Y es por eso que, en mi opinión, no es conveniente tener un Estado plurinacional, porque eso significaría dividir nuestro país. Nada más. Perdón, Arturo, ¿y eso cómo lo ves? ¿Como España, el ejemplo que pusimos? Para mí eso es un solo país. Entonces, no es plurinacional. ¿Y por qué si son autonomías, si lo que hablamos de autonomía es distinto, nosotros? son estados autónomos. Sí, pues. Sí, tienen gobiernos locales, propios, pero tienen un solo presidente. Lo que pasa es que el concepto de nación... en relación en relación a lo que plantea Cristina... Sí, lo que pasa es que tal vez hay una distinción que hay que hacer entre Estado y nación. Hay muchos estados que se definen como plurinacionales. Claro, o sea, es un Estado, una unidad política, pero que tiene varias naciones en su interior, ¿no? Sí. Y en relación a lo que plantea Cristina, yo también estoy bastante de acuerdo. Creo que nosotros tenemos que fomentar a que haya mucho desarrollo científico, ojalá fuera de Santiago, que se descentralice nuestro país para poder optar a que no solamente nos quedemos en esta, de alguna forma, economía extractiva, y que podamos fomentar mucho más nuestros recursos naturales en el norte, en el sur de nuestro país. Por lo tanto, ahí no tengo mucho más que agregar a lo que planteó Cristina. Yo no estoy de acuerdo con tu definición de nación. No es mía, la busqué. Bueno, pero esa definición que tú buscaste creo que no representa lo que nosotros buscamos, porque aquí Chile, el Estado de Chile, alguna vez se tiene que hacer cargo
de las violaciones sistemáticas de derechos humanos que ha aplicado a las naciones originarias, a todas. Hacerse cargo de que el tema de la ocupación militar no fue pacificación de la Araucanía, no fue paz. Ahí hubo genocidio. Entonces hay pueblos ahí que están profundamente, todos los derechos que correspondían a la nación mapuche fueron usurpadas las tierras, y el empobrecimiento y todo eso implica un reconocimiento de una violación sistemática de derechos humanos, y para que exista la justicia tiene que haber reparación. Y eso hay que conversarlo. Estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Entonces, desde ese punto de vista, cuando nosotros hablamos del reconocimiento de la plurinacionalidad, implica reconocer el territorio, implica reconocer la autonomía, implica reconocer las lenguas, porque las naciones en el mundo nos definimos así, y así lo han establecido a nivel de la legislación internacional. No estoy hablando nada que sea ultra revolucionario, simplemente en la manera como en este momento se está resolviendo el problema de la violación sistemática de los derechos de los pueblos originarios en el mundo. Benito, podemos pasar al tema del modelo económico en general, ¿no? ¿Qué debería decir la Constitución? Hoy día se habla de un Estado subsidiario, la Constitución no dice explícitamente Estado subsidiario, eso no sale en ninguna parte, pero hay una serie de normas que apuntan a un rol limitado del Estado y sí a garantizar libertades de emprendimiento en distintas áreas como la salud, por ejemplo, y libertad de elegir. ¿Cómo debería ser la Constitución en ese aspecto? Bueno, tú lo has discutido harto, ¿no es cierto?, con muchos de los candidatos y candidatas también que han venido para acá, y el debate más fuerte, y yo creo que en el cual vamos a tener que trabajar, es definir que el Estado es un Estado solidario, un Estado social, democrático, de derecho, que asume el rol que le corresponde, como ocurre en muchas de las naciones libres del mundo, y que no es ninguna cosa extraordinaria. Y tiene que circunscribir la acción del mercado a donde el mercado efectivamente tiene que actuar, pero no lo puede dejar actuar en aquellos lugares donde amplía las desigualdades y daña profundamente a la sociedad. Y eso es algo que le ha ocurrido al Estado de Chile, donde en la Constitución actual, ¿no es cierto?, sin definir al Estado subsidiario a las chilensis, porque hay muchos Estados subsidiarios en el mundo, ¿no es cierto?, definidos, a las chilensis, digo yo, al final dice el Estado va a actuar donde no puede actuar el mercado, pero dejaste en el mercado la salud, dejaste en el mercado, ¿no es cierto?, la educación, y trataste de reparar después del daño de haber traspasado al mercado eso. Algo que inclusive los padres de la economía, uno de ellos sobre todo decía que si tú dejabas al mercado, ¿no es cierto?, esos aspectos de la vida de la ciudadanía, iba a generar un conflicto tremendo, una alta desigualdad. El mercado lo que hace es dar al que tiene más y dar menos al que tiene menos, y así es. Y eso no puede ocurrir, ¿no es cierto?, en lo que son los derechos sociales, económicos y culturales de nuestro país. Y yo creo que ahí es donde, más que el cambio de modelo, es cómo el Estado se posiciona en el modelo de desarrollo que tenemos hoy día en Chile, que implica después un cambio, por supuesto, de desarrollo para Chile. No sé, Cristina, ¿querías agregar algo de este tema? No, que también en la misma línea no es menor, digamos, lo que estamos discutiendo, porque justamente gran explicación de las grandes desigualdades que tiene Chile y que llevó al estallido social es justamente el modelo económico subsidiario en vez de uno solidario. Entonces también tenemos que avanzar en otras lógicas de cooperación, y yo creo que también se cruzan con la discusión de recién de lo que es nación, que no es nación. Hay que reconocer la diversidad del país, hay que reconocer que la gente piensa distinto, hay que reconocer que hay muchas personas en los territorios haciendo comunidad, haciendo sociedad distinta a la que ocurre en la región metropolitana y en las 3 comunas y en ciertos grupos de personas. O sea, y eso es lo que yo creo que estamos llamados ahora en la Convención Constitucional a hacer, a dialogar y a reconocernos en esa diversidad. Yo creo que es un avance muy importante, y también va a venir de la mano del cuestionamiento del modelo de desarrollo, porque hay territorios como los nuestros en el norte de Chile que se les llama zonas de sacrificio, lo cual genera un estigma muy grande en las comunidades y tiene que superarse. No puede ser que haya territorios que valgan menos que otros o que estén destinados a que la gente se enferme y que tenga un mal vivir en el fondo. Yo en relación al modelo económico que tenemos en nuestro país, creo que lo que ha dicho Cristina acerca de que se fomenten o se cataloguen estas zonas de sacrificio, estigmatizando esa zona, estoy plenamente de acuerdo. Creo que debiésemos
conversar acerca de eso, pero lo bueno es que hay bastante consenso en los temas que tenemos que discutir en la convención y que esto se hace con diálogo, se hace escuchando, se hace deliberando, es decir, dejándose convencer o tratando de convencer a otra persona y ojalá escuchando más que dando discurso. Y en ese sentido creo que es muy bueno que pongamos cuáles son las definiciones de las palabras correctamente, porque muchas veces podemos caer en desacuerdos o en discusiones que son meramente semánticas, cuando lo que estamos viendo, los cuatro que estamos acá por lo menos de fondo, es el bienestar de nuestro país. Yo espero que cada uno de los 155 constituyentes vaya a la convención en los primeros días de julio con un ánimo de buscar lo mejor para el país. Y en ese sentido, creo que obviamente cuando nosotros tenemos una constitución que establece ciertas garantías como derechos sociales, como salud, como educación, y esas no se están cumpliendo, obviamente nosotros como constituyentes electos en un futuro próximo tenemos que hacer esas definiciones de forma más certeras aún para que ese beneficio le llegue a la ciudadanía. Y con un solo ejemplo, por ejemplo en salud, se dice tenemos el acceso a elegir entre un sistema público o privado. Todos sabemos que la elección del sistema público es por default, es decir, los que no tienen plata van a FONASA. Y en ese sentido, esas personas tienen que esperar. Entonces, ¿por qué no decir claramente que en cada inicio de gobierno, en cada inicio de un Congreso Nacional, se establezca el nivel de salud que queremos tener para todos? De esa forma dejamos sin ambigüedades que existe un sistema FONASA y un sistema ISAPRE. Para definir muy bien las palabras tenemos harta suerte, porque tenemos una lingüista y doctora en humanidades muy destacada aquí, así que ahí estamos bien en la convención por lo menos. Alguien muy destacado en ese punto. De todas maneras hay que hacer un lenguaje común en la Constitución y la verdad es que hay gente que ha tenido toda la tribuna para hablar toda la vida. La historia fue hecha desde el Estado y la verdad que las otras historias, la cual nosotros representamos, las naciones originarias o las historias de mujeres son historias no contadas. Entonces, este escenario que se abre con la Constitución va a implicar un proceso pedagógico y por cierto, incorporar otros valores que otras culturas no las tienen. Nosotros, por ejemplo, en la cultura mapuche, que tenemos una articulación del ser humano con la naturaleza, nosotros asumimos la tierra como un ser vivo, asumimos el río como ser vivo, la montaña es ser vivo. Nosotros saludamos al sol, saludamos a la montaña, saludamos a la cascada. ¿Por qué? Porque un ser puede ser tu hermano, puede ser alguien cercano. Es tu espíritu que también se relaciona con eso y también puede ir en la persona. Entonces, ¿de qué manera vamos a lograr en la sociedad chilena que el niño en el futuro tenga una valoración y un respeto por la naturaleza si le enseñamos de que la naturaleza es un recurso explotable, extraíble? Y si más encima tenemos este problema ético hoy día de mucho sector de la élite política, de la élite económica, que no le tiene límite al tema de la extracción de la naturaleza. O sea, hoy día no es ético llenarse de los dineros de los bolsillos de dinero a cambio de tú continúes matando la naturaleza. Y la verdad que esos son temas de fondo que no va simplemente con la definición, sino que hay que poner límite a esas prácticas que han implicado muerte de la naturaleza y por ende muerte del ser humano. Tenemos que hacer una pausa, volvemos luego con Aquí se debate. Estamos de vuelta en Aquí se debate conversando con 4 de las y los constituyentes convencionales, es el nombre exacto, pero la verdad es que se suele decir más bien constituyentes, que van a redactar la nueva constitución de nuestro país. Ok, vamos a las entrevistas relámpagos, son 2 minutos con cada uno de ustedes para conocer algo más acerca de su historia. Voy a partir, esto es por orden alfabético, como en el colegio. Así que vamos a partir con la B, Benito Baranda. Benito, 2 minutos. Usted es muy reconocido básicamente por haber sido director social del Hogar de Cristo, una institución ligada a los jesuitas. Los jesuitas han reconocido ahora 64 casos de abuso sexual en Chile. ¿Le sorprende la magnitud
del tema de los abusos dentro de la comunidad jesuita? O sea, de todas maneras, y me tocó ser portavoz de dos de esos abusos, de uno muy brutal, recibir el primer testimonio y poder denunciarlo a las autoridades eclesiásticas en ese momento y quedé muy afectado. O sea, es tremendo lo que ha ido ocurriendo con los jesuitas y bueno, tremendo lo que ocurrió en la iglesia. Usted lo contó, es un testimonio de una víctima de Renato Poblete. No, este fue un testimonio de otro sacerdote. Sí. Claro, pero hubo dos casos en los cuales usted recibió testimonios de víctimas de él. Recibí solamente personas que al acercarse para Renato Poblete tuvo un acercamiento de beso, de proximidad física, donde ellas se sintieron acosadas por él. No recibí lo de la Marcela, por ejemplo, que fue brutal. Fue el caso, claro. Pero en ese momento, ¿siente que hizo todo lo necesario, todo lo correcto? No, yo creo que tuve mucha, como lo dije públicamente en ese momento, tuve una omisión para poder realizarlo, pero bueno, después lo enmendé cuando fui recibiendo otras denuncias y fui portavoz de esas denuncias hacia la iglesia. ¿Era difícil creer, o le costó creerlo, darle la gravedad a esas denuncias por la figura de Renato Poblete, por una sensación de lealtad, de fidelidad? No, yo creo que era una formación dentro de la Iglesia Católica de que tú tenías a esa figura, ¿no es cierto? No él especialmente, sino en general los sacerdotes o religiosas como alguien que vivían en santidad y que no tenían eso. Pero con una de las personas que él tuvo eso, bueno, me tocó por supuesto un enfrentamiento fuerte con él. ¿Se ha alejado de los jesuitas después de lo que ha ocurrido? No, yo soy parte de la iglesia, no soy parte de los jesuitas. Soy un laico que participa de la iglesia activamente y lucho por la justicia social desde la doctrina social de la iglesia. ¿Y la iglesia católica es todavía un lugar desde donde dar esas batallas, pese a todo esto? O sea, yo creo que las personas que participamos dentro de la iglesia damos esa batalla. No sé si la iglesia es el lugar, porque en el pasado la iglesia ocupaba un espacio distinto al de ahora. Yo creo que es más la lucha, ¿no es cierto?, que vamos haciendo como comunidades en los territorios donde estamos incluidos. Gracias, Benito. Cristina Dorador, 2 minutos. ¿Por qué una académica, doctora en microbiología, decide ser candidata a la Convención Constitucional? Porque uno, además de su rol, en mi caso universitario, como científico, uno es habitante de un cierto territorio y con experiencias previas. Entonces, en ese sentido, yo fui desarrollando desde hace bastante tiempo, desde mi trabajo, conciencia y también trabajo en torno a los salares, que son sistemas ubicados aquí en el altiplano, donde hay bastantes problemas por la extracción de agua y de litio. Entonces, en ese contexto yo quise aportar desde la ciencia, pero me di cuenta que no es suficiente, hay que entrar en política, hay que promover, digamos, la investigación a distintos niveles y también hay que vincularse fuertemente con las comunidades, que es algo que he hecho. Y usted Cristina, ha sido en esa labor muy crítica de la minería, habla de que hay que ir a un post-extractivismo. ¿Cómo se hace eso sin afectar la actividad económica por lejos más importante de Chile? Y ni qué decir, la actividad económica por lejos más importante de la región de Antofagasta. Yo creo que hay muchas cosas que no se reconocen, es justamente la actividad más importante. De hecho, la región de Antofagasta es la segunda con el PIB más alto de Chile, sin embargo, todas esas riquezas se van, no quedan en la región. Hay un sentimiento profundo de injusticia, de abandono y de olvido en estos territorios. Hay grandes faltas no solo de derechos sociales, sino que también de infraestructura, que se va sumando, digamos, a este malestar generalizado del país. Lo que tampoco se pondera son los daños ambientales, o sea, los daños ambientales y también a la salud de las personas. ¿Eso quién lo paga? No lo paga la empresa, no lo pagan las empresas, no lo paga, y esto es un tema de siglos. O sea, hemos ido finalmente transicionando de materiales extraíbles, salitre, cobre, ahora litio, y quizás qué va a ser a futuro. Lo que hay que cambiar es si eso realmente es lo que queremos como país, seguir depredando la naturaleza o lo que hablábamos recién, o generamos otro tipo de economía. Cristina, ¿y eso significa que debería haber menos minería en Chile en el futuro? Hay bastantes formas que se están proponiendo en distintos países cómo avanzar este post-extractivismo, porque no es algo que solamente le concierne a Chile. Hay, por ejemplo, economías que son feministas, hay economías que son basadas en la ecología. O sea, de distintas formas se puede obtener mayores beneficios. Gracias, Cristina. Elisa Loncón. Elisa, su nombre es uno de los que ha sido mencionado para presidir la convención. ¿Estaría dispuesta a eso? Mire, lo que pasa es que nosotros tenemos un mandato colectivo y yo he dicho, si es voluntad colectiva, lo acepto. Por el momento nos interesa poner como en primer plano
los derechos colectivos, la plurinacionalidad. No me gustaría que por recibir un cargo el tema se posponga, porque nosotros hemos sido pospuestos. A veces nos dicen para el futuro, a veces nos dicen que somos del pasado, pero nunca como presente. Entonces tenemos muchas lecciones con nombramiento y todo eso que al final no han tenido el impacto en cuanto al reconocimiento de derechos. Y ese es el punto central para mí. Hay ciertos grupos mapuches, por cierto no representativos del pueblo mapuche ni mucho menos, que han ocupado la violencia para sus reivindicaciones. ¿Cuál es su mirada al respecto? Que el Estado es violento. Desde que nosotros nacimos estamos en un Estado violento porque hemos sido discriminados, porque nos han condenado al lugar de no ser, porque no puedes llevar tu cultura, porque no puedes estar tranquilo en tu territorio, porque hoy día andan los drones volando en las casas de las comunidades y tienen a los niños todos amedrentados. Entonces, ¿de qué violencia me están hablando? Yo creo que el Estado y Chile tiene que hacerse cargo de la violencia que han ejercido contra las naciones originarias. Nosotros somos un pueblo, como lo ha definido también el poeta Licura Chihuahilaf, que adoramos nuestra hermosa morenidad y nos interesa estar bien con la madre tierra y también con el vecino y también con el hermano. Elisa, ¿es lícito combatir esa violencia del Estado con violencia también desde algunas comunidades? Lo que pasa es que la violencia se aprende. Si tú eres un padre violento y violenta a tu hijo van a salir violentos igual. Entonces, ¿de dónde se combate la violencia? Se combate generando confianza, generando derechos, generando dignidad, respetando las voces de los pueblos. Y eso es lo que no se ha hecho. Gracias, Elisa Loncón. Arturo Zúñiga, 2 minutos. Arturo, usted es conocido como ex subsecretario de redes asistenciales, un cargo que tuvo durante gran parte de la pandemia. En estos días ha habido polémica por el tema de los ventiladores donados por la CPC. ¿Usted sabía que la mayoría de ellos no habían podido ser distribuidos o habían sido sacados muy pronto de circulación? Yo creo que hay que contextualizar un poco la situación, ¿ya? Y tenemos que para eso situarnos justo hace un año atrás. Si bien desde el Ministerio de Salud se habían hecho compras de ventiladores mecánicos, la demanda mundial por ventiladores de países como Brasil, Estados Unidos, países europeos, hizo que esos compromisos no se cumplieran exactamente en los plazos. Y eso llevó a que este grupo de empresarios donara recursos para comprar ventiladores o distintos equipos de oxigenoterapia, equipos de oxigenoterapia, para dejarlo más amplio. Y en ese sentido, las primeras compras fueron muy difíciles debido a que habían condiciones muy adversas Arturo, para poder. Sí, sabemos las condiciones que solamente una vez que llegan esos equipos... Es que ya cuando la mayoría no es cierto, porque la gran parte de los equipos donados sí funcionaron. Según el reportaje de La Tercera, de los 515, 343 nunca fueron distribuidos. No incluye todos los equipos ese reportaje. Entonces, lo que tenemos que decir es que gran parte de esos equipos de oxigenoterapia sí fueron utilizados y sí siguen utilizando. Perdón, la cifra, quiero citar la cifra del reportaje, es 343 de los 515 nunca fueron distribuidos. ¿Cuál es la cifra correcta según usted? Yo tengo que hoy día, solamente hoy día, hay más de 500 equipos de oxigenoterapia de alto flujo que están siendo ocupados. ¿De los donados por la CPC? Sí. Y obviamente... Pero si se trajeron 515, ¿cómo va a haber más de 500 funcionando? Yo acabo de decir que se trajeron cerca de 1000 equipos de oxigenoterapia. Ya, pero eso no son respiradores. Daniel, pero déjame terminar. Entonces, en las condiciones de compra que había en ese minuto, cuando llegaba un proveedor y te decía, mira, tengo 50 ventiladores de esta marca y otros 25 de esta, ya quiero 50 de estos. No, tienen que comprarse ambos. Ok, dame ambos para poder llevarme los ventiladores que cumplían con las condiciones, pero al momento de llegar a Chile, por seguridad hay algunos que no se quisieron utilizar. Juan Sutil ha dicho lo siguiente: esto demuestra que más Estado no es bueno, porque si estos hubieran llegado a un recinto privado se hubieran calibrado adecuadamente, y ha dicho, lamentamos profundamente que no se hayan tomado las medidas para mantener los equipos en servicio. ¿Es culpa, por lo tanto, de las autoridades sanitarias, como se desprende de lo que dice Juan Sutil? Yo no estoy de acuerdo con esa declaración del señor Juan Sutil. Creo que incluso hay ventiladores que fueron entregados a recintos privados, por lo tanto se desmorona su tesis inmediatamente. ¿Y cuál es la razón entonces de que de los ventiladores, no de todos los equipos de oxigenoterapia, la inmensa mayoría no hayan podido ser utilizados?
¿Cuáles son los ventiladores, los equipos de oxigenoterapia? La gran mayoría fueron utilizados. Hay algunos que eran utilizados como ventiladores de transporte. Hoy día mismo salió el doctor Santander diciendo que de los 30 que ya le llegaron, o 20, le salvaron la vida a 108. Y suma a eso, Daniel, que hay otras 200 personas, 300 personas, que al menos tuvieron la opción de recibir tratamiento. En otros países no había ni oxígeno, estamos hablando de Perú. En otros países, recientemente en Argentina, murió una persona en el suelo. Entonces, tenemos que obviamente situarnos en el contexto para saber realmente cuáles eran las condiciones que tenían estas personas para comprar ventiladores y que, insisto, salvaron vidas. Gracias, Arturo. Nos quedan todavía 5 minutos para abrir un par de debates, a ver si alcanzamos rápidamente a hablar de algunos de los temas que van a tener que conversar ustedes. Por ejemplo, régimen político. ¿Debe mantenerse el régimen presidencial o hay que cambiarlo? ¿Benito? Bueno, el grupo nuestro de Independientes No Neutrales ha pasado una reflexión acerca de un presidencialismo atenuado. Yo soy partidario de acelerar más ese tranco y llegar a un parlamentarismo con una Cámara y de poder hacer más partícipe a la ciudadanía con mecanismos de participación directa de la ciudadanía. Régimen parlamentario, o sea que hay un primer ministro que es elegido por el Congreso. Claro. ¿Cristina? Sí, en la misma línea hay que, yo creo que cambiar el hiperpresidencialismo que es excesivo en Chile y avanzar hacia democracia directa también en las comunidades, porque no es suficiente el voto una vez cada 4 años, sino que las personas también tienen que organizarse y proponer leyes y que el Parlamento sea finalmente lo que tiene que hacer su rol, ¿no? De escuchar a las personas y proponerla y desarrollar la legislación, pero no lo que ocurre ahora, que legislan, ¿cierto?, según sus tesis políticas y sin incluir sus territorios, necesariamente. ¿Elisa? También estoy de acuerdo con lo que dicen Cristina y Benito, sobre todo porque nosotros estamos planteando también la autonomía para el pueblo mapuche, para los pueblos en general, y eso implica tener gobiernos distintos y darle también otras de las demandas son las demandas de los territorios. Los territorios en las regiones también están pidiendo tener acceso a la decisión, a la participación y más directa. Entonces sí hay que modificar el régimen, el hiperpresidencialismo que hoy día está instaurado. ¿Arturo? Yo creo que cualquier cambio que se haga en nuestro sistema de poderes entre Congreso y Gobierno tiene que venir también acompañado de un cambio en nuestro sistema electoral, ¿ya? Porque ambos tienen que asegurar dos cosas. Uno es representatividad y, por otro lado, también gobernabilidad, que es lo que ha faltado durante los últimos 4 presidentes. ¿Cómo debería ser el sistema electoral entonces? Eso es lo que tenemos que discutir. A mí me interesa que sea algo que confluya. Es decir, que si un presidente es elegido con la mayoría de los votos, y ahí hago un paréntesis porque creo que tenemos una tradición de nosotros elegir a nuestro presidente. Creo que hoy día no le podemos entregar ese derecho a elegir al presidente al Congreso Nacional y quitárselo a la ciudadanía cuando lo que la ciudadanía más ha pedido ha sido participación. Sí podemos avanzar en atenuar, obviamente, las funciones o las responsabilidades del Ejecutivo, pero obviamente tiene que fomentarse que haya un alineamiento entre gobierno y Congreso. ¿Para qué? Para que la persona que votó por ese presidente, por ese programa de gobierno y al momento de ser elegido, vea que ese programa se hace realidad. De lo contrario, se produce este sentimiento que estamos viendo, que es que los políticos no le cumplen. Benito, ¿sería mala idea el parlamentarismo por lo que dice? No, yo creo que las personas lo que quieren es mayor participación y uno tiene que ver cómo ha ocurrido en el resto del mundo esa mayor participación. Y la tendencia en el resto del mundo es el parlamentarismo. Ya esas son las tendencias constitucionales y permiten lo que dice Arturo, que la gente se sienta efectivamente en una democracia participativa y deliberativa y no solamente representativa. Yo no discuto tanto la figura o no del presidente, puede ser un presidente que tenga, como Portugal, otra responsabilidad, ¿no es cierto?, y un primer ministro. Lo que tenemos que provocar en Chile es que las personas se sientan parte del ejercicio democrático. Y eso es no solo en el momento de la elección, sino es permanentemente en el ejercicio de los gobiernos. ¿Cristina?
Sí, que esto también va un poco más allá y tiene que también garantizarse la descentralización real del país, porque el hipercentralismo va de la mano del hiperpresidencialismo, es una cuestión realmente asfixiante para los territorios. Por eso, si logramos generar un avance hacia autonomías regionales o autonomías territoriales, como se defina, va a ser también importante y va a vincular directamente a las personas a tomar decisiones autónomas en los territorios, y eso va a tener que permear directamente al Parlamento. Así que yo creo que con eso mejora bastante el tema de la participación y también de la pertenencia, porque hay hasta el momento una desconexión muy fuerte respecto a lo que son las decisiones centralistas e hiperpresidencialistas con los territorios. Elisa. Completamente de acuerdo, porque como decía al comienzo, tenemos que ser capaces de leer esta realidad, y en la realidad los constituyentes fueron nombrados en su mayoría también desde los territorios. Son distintos territorios que nombraron constituyentes y que votaron por sus constituyentes, y esos territorios tienen realidades, tienen demandas específicas que tienen que tener una representación y una decisión en los problemas que le afectan. Por ejemplo, el problema del agua en Petorca, los problemas de la venta de los ríos en la zona sur, por ejemplo, son situaciones que no se pueden, que la gente que está viviendo ahí está afectada directamente por esas políticas centralistas y que se deben modificar. Benito, Cristina, Elisa, Arturo, se nos acabó el tiempo. 1.000.000 de gracias por habernos acompañado en esta edición de Aquí se debate. Un debate que recién comienza. Ustedes, por supuesto, se van a ver muchísimo, van a tener mucho espacio para dialogar, para conversar, con la participación de la gente también, tener ojalá una nueva constitución que nos represente a todos y a todas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Muchas gracias a ustedes también por la sintonía. Gracias. Nos encontramos en otra edición de Aquí se debate.